Hey, Dios te bendiga. Te saluda el evangelista Gary Lee. Estoy en Santiago, Chile. La capital de Chile es una ciudad muy tremenda, poderosa. Y siempre cuando vengo aquí a Chile me gusta estar con mi buen amigo, un tremendo siervo, tremendo predicador profundo en la palabra. No tiene el título de escatólogo, ni de teólogo, ni de saturólogo, ni cristólogo, pero es un tremendo hombre de Dios que yo le llamo la ametralladora de la Biblia. Mi buen amigo Marco Morales Chávez, pastor del Templo Israel. Pastor Marco, ¿cómo se encuentra hoy? Muy bien, muy bien. Saludamos a todos los hermanos y estamos dando estos temas que esperamos sean de mucha bendición porque hay muchas interrogantes y preguntas que los hermanos tienen y que tratamos con la ayuda y la gracia del Señor de poder responder. Hay temas, pastor. Usted me dijo los otros días que hay pastores que no tocan ni con una vara de 1000 metros. Hay mucha gente que tiene hambre de saber qué es lo que está pasando. Estos tiempos que son proféticos. Por ejemplo, tienen muchas interrogantes, preguntas sobre, por ejemplo, doctrinas bíblicas, etcétera. Y es triste decirlo, pero la gran mayoría de los líderes, pastores, iglesias y denominaciones completas han estado eliminando la doctrina porque según ellos divide o separa la iglesia. Y yo digo lo contrario, identifica a los que somos del remanente fiel. ¿Qué piensa usted? Sí, bueno, hay un refrán que dice que en el país de los ciegos el tuerto es rey, y parece que a lo mejor nosotros somos muy preparados en la palabra, pero la verdad es que hay tanta falencia, hay tanta carencia de doctrina, y principalmente los grandes responsables son los líderes, que a lo mejor parece que supiéramos mucho de la palabra de Dios, pero no es así. Yo creo que tenemos que empezar un poco a ecualizar, un poco a elevar un poquito el nivel de conocimiento, porque yo digo, perdone que sea tan fuerte a lo mejor la frase, hay un gran analfabetismo bíblico dentro del mundo cristiano, especialmente en el movimiento pentecostal. A usted se le hace que es muy fuerte. Yo digo que son ignorantes. Sí. La mayoría de la gente en la iglesia, sin ofender a nadie, y si no lo tomes personalmente, No, y hermano Gary, hay mucha gente ignorante. Son los líderes, los pastores. Los pastores que no saben. Ya a mí me toca llevar gente a Israel y estoy con ellos en el autobús y a veces yo me quedo pero literalmente anonadado, estupefacto, que no saben cosas de la Biblia. Pero bueno, vámonos con el tema en esta ocasión y estamos hablando de sinagogas del diablo. Ay, qué tema tan fuerte. Yo sé que es polémico, controversial, pero yo he llegado a la conclusión, después de 50 años de ministerio, y usted tiene 40 años de ministerio, tenemos entre los dos casi un siglo de ministerio. La mayoría de las iglesias hoy se han convertido en sinagogas del diablo. ¿Por qué? Número uno, por la apostasía, por el paganismo, por la corrupción, por muchas otras cosas. Pastor, ¿qué usted puede hablar sobre sinagogas del diablo? Bueno, en Apocalipsis sí se habla de que una de las 7 iglesias del Asia Menor, el Señor Jesucristo la menciona como una iglesia que parecía cristiana, pero que era sinagoga de Satanás. Y dentro de las características, esta parte también de la apostasía es la permisividad. O sea, cuando se permite mucho el pecado, cuando no se corrige lo malo, cuando no se disciplina, la iglesia se convierte en sinagoga de Satanás, porque obviamente el que practica pecado, según 1 San Juan capítulo 3, verso 8, es del diablo. ¿Y qué le dijo Cristo a los fariseos? Le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre queréis hacer. Yo me formé en una iglesia muy estricta, a lo mejor excesivamente estricta, pero había disciplina, y cuando se cometían pecados y las personas no se arrepentían, el pastor aplicaba una disciplina severa. Eso ya desapareció, la disciplina en la iglesia, sí, prácticamente. Yo también vengo de esa generación. Ahora, la cuestión es esta, y ustedes que nos están viendo a través del mundo entero, deben de ser honestos, francos, cándidos. La mayoría de las iglesias hoy han abierto las puertas a toda clase de paganismo, basura, fuego extraño. Los cantantes ya son artistas, cantan en el mundo y cantan en la iglesia. O sea, son espíritus engañadores que están en ellos y los traen dentro de la iglesia. Y mucha de la generación de ahora, tanto milenial como la generación Z, ama literalmente lo que es el paganismo en la iglesia. O sea que la iglesia se ha convertido en sinagoga de Satanás. Ya no hay reverencia, no hay santidad, no hay un cuidado del altar. Los pastores no predican a lo que fueron originalmente llamados a predicar. Cristo salva, sana, liberta, bautiza con fuego y Espíritu Santo y viene otra vez. Y literalmente hay un pasaje en la palabra que dice, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe sobre ella. Literalmente ha desaparecido la fe original en la iglesia. ¿Qué piensa, pastor? Bueno, hay un salmo que dice, la santidad conviene a tu casa, Jehová. Muchos predicadores dicen, no es que el lugar físico no importa, lo que importa es uno. Pero hay un lugar donde nosotros nos congregamos.
Es como mi casa, o sea, mi casa para mí es un santuario, mi casa es un lugar delicado. La casa de Dios debe ser un lugar delicado porque se supone, como usted nos decía la última vez que vino, yo me recuerdo una frase que usted usó, que antes los cristianos iban a la iglesia básicamente a dos cosas. Primero, adorar a Dios y segundo, escuchar su palabra predicada. Hoy día van a disfrutar de un espectáculo y los principales responsables de haber convertido la iglesia en una sinagoga de Satanás, en una pasarela de frivolidad, de vanidad, de carnalidad, son los pastores que creen que la gente necesita ser entretenida en vez de ser nutrida. ¿Usted cree que está correcto celebrar rifas, bingos en las iglesias? Bueno, la verdad que nosotros no lo hacemos. Nosotros creemos en el molde bíblico de ofrendas, diezmos y primicias. Ese es el modelo de la iglesia primitiva, sí, ¿no? Pero también la iglesia lamentablemente ha empezado a abrazar una cuestión, una cantidad de tradiciones o más bien rituales que se han metido, han permeado las iglesias, que vienen sus orígenes que no son bíblicos, como por ejemplo la celebración de las quinceañeras. Y que si usted busca a fondo, esta celebración de la quinceañera viene del tiempo de los de Canaán, que presentaban sus niñas pequeñas a los sacerdotes de Baal para transformarlas de niñas a mujeres, y de ahí se cristianizó supuestamente la iglesia católica y pasaron los años y la muñequita, los tacones y bueno, hay un sinnúmero de cosas que se celebran en la iglesia que no tienen nada que ver con apoyo bíblico. Y como usted dijo hace un momento, las tarimas o los escenarios ya son de entretenimiento. Sí. Rap, reggaetón, bailes abiertamente en la iglesia. Yo no me crié en esa generación y hoy lo estamos viendo. Bueno, nosotros siempre hemos dicho acá, Chile todavía tiene una iglesia relativamente conservadora, pero nosotros siempre hemos dicho que cuando un pastor o un concilio permite que entre todo este tipo de frivolidades a la iglesia, es porque no creen ya en el poder transformador de la palabra de Dios y en el poder transformador del Espíritu Santo, y creen que la gente hay que atraerla con otro tipo de carnadas. Nosotros creemos que no necesitamos ese tipo de carnadas, porque nosotros, dice la Biblia claramente, conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Jeremías capítulo 15, versículo 19. Lo mismo que enseña primera de San Juan capítulo 2, verso 15 al 17, que dice que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque el que ama al mundo, el amor del Padre no es tener. Y Santiago 4:4 dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es más, antes dice almas adúlteras. O sea que hay mucho adulterio espiritual en la iglesia. ¿Quién tiene la culpa de todo esto? Los pastores, sí, los líderes. Y estos tipos nuevos que algunos van hasta los seminarios bíblicos a estudiar, no sé qué estudian, pero muchos de ellos están convencidos, tal vez no están convertidos y no tienen discernimiento. Yo digo que hoy 3 cosas se está pasando en la iglesia. No hay conocimiento de la Biblia, no hay discernimiento espiritual, que la gente, la mayoría no sabe distinguir entre lo que es de Dios y lo del diablo, y por ende, si no hay conocimiento y no hay discernimiento, no hay convicción. Y la gente no tiene convicción. Por ejemplo, Sadrach, Mesach y Abednego. Estamos hablando de 2600 años atrás, en la corte del rey Nabucodonosor de Babilonia. Ellos dijeron, no vamos a doblar nuestras rodillas delante de tu estatua. Y sepas hoy, rey, que aunque nos metas en el horno, nuestro Dios nos puede cuidar, pero si no nos cuida, no vamos a doblar nuestra rodilla. Eso es convicción para mí. Bueno, recordemos también que cuando el pueblo de Israel entra a la tierra de Canaán, después de estar 40 años vagando en el desierto, la tierra de Canaán tenía moradores, y todos esos moradores tenían costumbres que eran corruptas, que eran perversas, que eran impías, que eran paganas. Wow. Practicaban necrofilia, zoofilia, bestialismo, homosexualidad, lesbianismo, orgías sexuales, adoraban demonios, practicaban hechicería, practicaban consulta a los muertos, y Dios le prohibió estrictamente a la nación de Israel copiar o imitar las costumbres de los cananeos, y le dijo, porque vosotros pensaréis un pueblo santo. Y eso mismo lo reitera primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. O sea, si Dios le exige y le demanda santidad a Israel en el Antiguo Testamento, imagínense a la iglesia en el Nuevo Testamento. El problema es que nosotros hoy somos catalogados como extremistas religiosos, beatos fanfarrones, o somos legalistas para muchas personas. Pero yo creo que somos de la vieja guardia, de la senda antigua, y siempre estamos plataformeados sobre la doctrina de la Biblia, sobre la iglesia tradicional clásica, la original. Porque, mi amigo que me estás viendo, Pastor Marco, Dios no ha cambiado. No ha cambiado. La iglesia cambió. Las denominaciones cambiaron. Se hicieron de manga ancha. Abrieron las puertas a toda la basura del mundo. Metieron demonios dentro de la iglesia. Y no cabe duda que el espíritu jezabélico está en la iglesia,
Por eso hay tanta fornicación y adulterio y tantos pastores cayendo en pecado y tanta iglesia que está aceptando todo. Se hacen de la vista gorda, toleran el pecado, se han hecho liberales abiertamente. Yo he estado en iglesias, en congregaciones donde hasta sus mensajes son tan vacíos y tú estás en el servicio y tú sabes que Dios no está en ese lugar. Jesucristo no está en esa iglesia. Son sinagogas de Satanás, ¿o no? Sí, las demandas de Dios son claras en el Nuevo Testamento. En Hebreos capítulo 12, verso 14 dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Y la santidad es total, es completa, es absoluta, es plena. Y también nuestros cultos. Nosotros no podemos imitar al mundo haciendo creer a la gente joven especialmente que nosotros los podemos entretener a la usanza del mundo con una especie como de maquillaje de cristianismo, porque no es necesario. Yo me convertí escuchando un mensaje antiguo, radical, muy fuerte. Mi pastor me formó a la antigua y yo no veía que la gente se resentía, ni que se enojaba, ni que se paraba molesta. Al contrario, era bendecida. Anhelábamos escuchar al pastor predicando el día domingo y entre más fuerte fuera el mensaje, más bendecidos éramos y había un cuidado muy grande de mantener y preservar la sana doctrina y que nuestros cultos se ajustaran a lo que dice la Escritura. De hecho, en la Biblia dice que en su templo todo proclama su gloria. No está para la frivolidad humana, para el ego humano, sino que para adorar y bendecir el nombre del Señor. El problema hoy es que estamos como la leche light, la que está descremada. Queremos nosotros evitar vitaminas, evitar la grasa, evitar todo. O sea, y está la iglesia igual. Estamos dándole pura chatarra. Usted predicó un mensaje, me comentó chatarra en la iglesia, ¿no? Comida chatarra en la casa de Dios. Y eso es lo que se está predicando, lo que nos están viendo en el mundo entero. Aquí con el pastor Marco Morales Chávez. No cabe duda de que estamos en una generación, y es triste decirlo, que la mayoría, no todos, pero la gran mayoría, 80-90% de las iglesias, congregaciones, denominaciones, se han convertido en sinagogas de Satanás. Hace unos meses, en Houston, Texas, el conocido pastor Joel Osteen, lo que hizo fue que trajo un cantante conocido de Italia, Andrea Bocelli. Muy conocido. Sí. ¿Te ha oído el nombre de él? ¿Quién, Sí. ¿Quién no conoce del cieguito Andrea Bocelli? Domingo, durante la celebración de la semana, lo trajo para un concierto. Es un cantante impío. Los conciertos, traer un cantante impío, celebraciones, trajo también a Kanye West, que es un bipolar, un loco, y todos estos grandes pastores y conocidas iglesias que han literalmente traído todo esto, han convertido sus iglesias en sinagogas de Satanás. No hay de otra. Nos despedimos, pastor. ¿Usted qué puede Amén. decirle a la gente? Bueno, que tenemos que buscar, aunque es difícil, pero no es imposible, encontrar una iglesia de sana doctrina. Y si encontró una iglesia sana con un pastor de la palabra, no se mueva de ahí, hermano. Esperemos junto el rapto de la iglesia. Y tenemos que decir que lamentablemente en Chile también existen muchas iglesias que son sinagogas de Satanás. Pero en medio de todas estas sinagogas de Satanás, en los pueblos y en las naciones, hay remanente fiel. Hay buenas iglesias. Hay congregaciones que todavía honran al Dios del cielo y todavía cuando entra la gente se siente la presencia del Espíritu Santo. El pastor Marco Morales Chávez y el evangelista Galilí para todas las naciones del mundo, desde Santiago, Chile, diciéndote Maranata, Cristo viene pronto. Shalom.